El enemigo no gana ventaja alguna, no ignore sus maquinaciones. Es posible que tú decidas amar como tu prójimo y tú lo conoces, ¿no? La intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte. Una máxima para morir por ti. El Cristo que me fortalece. Que le diga derramar su sangre. Sin embargo, usted que me escucha, yo quisiera que está ministrando una palabra. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermano? Quiero tener la oportunidad de estar ministrando una palabra, un versículo muy bien conocido, pero Dios me habló acá y yo quiero que usted salga de este lugar con el mensaje de Dios. Yo quisiera que alguien fuera conmigo a Filipenses. Vaya conmigo al libro Filipenses. Filipenses capítulo 4. Verso 13. Y los que pueden reverenciar la palabra de Dios en esta mañana se ponen. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo a repetirlo otra vez, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponga su Biblia en el banco. ¿Sabe? ¿Quién no conoce Filipenses capítulo 4, verso 13? Me atrevería a decir que dentro de la palabra de Dios es el museo de la fe. Nadie quizás conoce mucho de homilética, quizás muchos no conocen de hermenéutica, quizás muchos no conocen de mucha teología dentro de la palabra de Dios, pero Filipenses 4:13, hermano, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Ahora, quizás muchos de nosotros conocemos mucho este verso. Todo el mundo sale de este lugar sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y es bueno aplicar este verso a nuestra vida cuando las cosas marchan bien. Pero cuando se complica un tanto las cosas, entonces como que parece que este versículo se olvida. Cuando llegan aquellos momentos difíciles, cuando llegan aquellos momentos donde realmente tenemos que exponer lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida, cuando llegan aquellos momentos difíciles, muchos se preguntan si realmente todo lo podemos en Cristo. Y yo quiero tener la oportunidad y el favor de Dios, hermano, en esta mañana, de estar ministrando bajo un tema al cual le he puesto por nombre: sé positivo. Mire que tiene a tu lado y dile: sé positivo. Pásale la mano al que tiene a tu lado y dile: es tiempo de que te conviertas en alguien positivo. ¿Sabe? Aunque parezca que como que es algo positivista, aunque parezca que como que es algo que no tiene un trasfondo espiritual, yo quiero que usted entienda que Dios espera de que su iglesia, entre tanto auge negativo, haya un hombre y una mujer de Dios que esté dispuesto a convertirse en alguien positivo. ¿Para qué, pastor? Para que mientras otros hablen de problemas, ellos hablen de que hay un Cristo que es la solución de todo problema. Que mientras otros hablen que no hay solución para problemas, haya a alguien de parte de Dios que pueda decir: la solución de todos los problemas está en Cristo Jesús. ¿Sabe qué he experimentado en este tiempo? Que hay una tremenda lucha, hermano, entre la realidad y la verdad. Obviamente la realidad no se puede obviar, porque la realidad es lo que podemos ver a simple vista. Pero curiosamente la palabra de Dios dice que no todo lo que vemos realmente es lo que es, porque no caminamos por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. En una ocasión Jesús tuvo que reprender a uno de sus discípulos y decirle: Tomás, eres incrédulo. ¿Por qué? Porque creíste porque viste. Pero hay cosas que usted no está viendo, pero que realmente tiene un trasfondo espiritual de Dios, porque es la verdad. En realidad, este país quizás está en un caos, pero en la verdad, Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. En la realidad, quizás hay una enfermedad, pero en la verdad,
Jesús es la sanidad de toda enfermedad. En la realidad, quizás no hay un motivo para seguir creyendo, pero en la verdad, Jesús siempre da un motivo para seguir creyendo. Siempre ha habido una lucha, hermano, entre lo que es real y lo que es verdad. Y algo tanto de eso quiero hablarte. A lo largo de este tiempo, quizás muchos se hayan preguntado, ¿por qué hay cosas en nuestra vida que pudiendo alcanzarlas no las alcanzamos? Muchos quizás en estos tiempos se han preguntado por qué hay batallas que pudiendo ganarlas, ¿por qué las perdemos? Y eso habla un tanto que nos ha faltado ser positivos. Cuando yo voy a la historia y veo que Pablo le escribe a los filipenses que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, yo me doy cuenta que aún los problemas no son limitaciones. Yo me doy cuenta que aún la necesidad no es una limitación. Porque todo realmente lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay una cosa en nuestra vida que no hemos alcanzado todavía, es porque nos ha faltado el ser positivo. A lo largo de este tiempo es curioso, hermano, ver que hasta dentro del pueblo de Dios hay personas que le falta ser positivo. Alguien por acá quizás en un momento se reía cuando hablaba unos gestos. Porque yo le decía que hay personas a las cuales no se puede hablar de propósito porque lamentablemente son muy negativos. Hay personas que quizás son tan frías que usted de acercarse a ellos termina estornudando. Porque lamentablemente son personas que no caminan bajo un propósito. Son personas que no entienden de planes. Son personas que no entienden de propósito. Son personas que no se han trazado metas, sino que tienen una nube de negatividad en su vida y entonces todo el que se acerca a ellos termina padeciendo lo mismo. Yo quiero aprovechar esta mañana y no quiero provocar un cisma en este lugar, pero vengo a aconsejarte de parte de Dios que estamos viviendo tiempos que usted no puede arrimarse a gente negativa. Tiene que arrimarse a gente positiva. Tiene que arrimarse a gente que te vea en medio de la escasez y que diga tranquilo que de ahí Dios te levanta. Tiene que arrimarse a personas que en medio de la dificultad, cuando todo el mundo dice no vas a salir de ahí, viene y dice tranquilo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Voy a la palabra y según Marcos 9:14, la palabra de Dios dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Según el verso 21, la palabra dice que Jesús le pregunta al padre que cuánto tiempo hace que a este joven le sucede esto. Y el padre le dijo que desde niño, según el verso 22, dice que muchas veces este espíritu le echa, amén, en fuego y en agua para matarle. Jesús está en presencia de una anécdota, dice la palabra, que era un padre que viene a donde estaba Jesús. ¿Cuántos son padres en esta mañana? Madres también. No hay mayor golpe para un padre que ver a su hijo en una condición y darse cuenta que ellos no lo pueden liberar. No hay nada más triste que ver en estos tiempos tus hijos perdiendo si usted quiere hacer algo que no puede hacer. No hay nada más triste que tener que vivir un milagro en apuro y sentir que estamos depositando nuestro tiempo en algo que parece que no produce nada. Y te transmito este mensaje y te llevo hasta allá, hasta eso, porque dice la palabra que este hombre llega a donde está Jesús y le dice, mira, mi hijo tiene un problema. Este hombre, por lo general, los problemas son los que permiten que nuestra visión se vuelva negativa. A veces vivimos en tantas circunstancias que nuestra mentalidad de cristiano mengua y entonces empezamos a hablar como personas negativas. Yo percibo los tiempos en los que estamos viviendo y me doy cuenta que lo que está sucediendo en estos tiempos es que Dios le está dando oportunidad para aquel que ha caminado incrédulamente se dé cuenta que estamos viviendo tiempos donde hay que aprender a declarar lo que no es como si fuera. Se está viviendo tiempos donde hay que aprender a declarar lo que no es. Si se lo va a dar a Dios, se lo das. Se está viviendo tiempo donde hay que aprender a declarar lo que no es como si fuera. Dios viene hablando muy en serio en este lugar. Y lo primero que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros es desconectándonos de una mala experiencia. Porque son las malas experiencias las que curiosamente muchas veces detienen lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esto me ha marcado el resto de mi vida, hermano. Por eso cuando alguien decide agradar a Dios, lo primero que Dios hace es marcar una diferencia.
Curiosamente, la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que hay un lenguaje en tu vida que tiene que ser renovado. O sea que hay una visión en tu vida que tiene que ser nueva. O sea que hay una visión, hay un enfoque, hay una estrategia en tu vida que necesita ser diferente. Yo no sé si empecé muy agresivo, pero me parece que si hoy en este lugar todavía hay personas que siguen con pensamiento del pasado, creo que es una mañana para acercarte más a Cristo, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo nuevo. Pero Dios lo primero, antes de hacer lo nuevo, primero tiene que sacar algunas cosas que hay viejas en nuestra vida. Curiosamente hay personas, hermanos, que realmente han sido tan fastidiadas, han sido tan golpeadas por las malas experiencias, que les cuesta trabajo creer que Dios puede ser la solución de su problema. Amén. Usted sabe la historia. Yo voy a Lucas capítulo 5 y me encuentro a Jesús predicando en medio de un avivamiento. Pero por alguna razón Jesús miró hacia allá y se dio cuenta que allá a lo lejos, mientras había gente avivándose en el son de la palabra, había personas que en vez de estar en alta mar pescando, haciendo lo que tenían que hacer, dice la palabra, que estaban lavando sus redes. Tuve una ocasión que le dije al Señor, ¿por qué lavaban sus redes? Y la respuesta es que ellos lavaban sus redes porque aparentemente no había un motivo para seguir haciendo lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces has dicho, ya voy a terminar con esto porque me parece que ya no hay solución para esto? ¿Cuántas veces has estado declarando y aconsejando a un hijo cabezón o a una hija cabezona? Y hay un momento que tú dices, ya no voy a orar más por él porque ya tú no tienes solución. ¿Cuántas veces eso ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos parado en un propósito y hemos dicho, realmente yo voy a dejar de orar por esto porque no veo el cumplimiento de la palabra de Dios? Y lo que Dios está diciendo en esta mañana es que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. En Lucas capítulo 5 dice la palabra que Jesús miró a aquellos pecadores que estaban lavando las redes y le dijeron, sepárense de la orilla. Ahí viene el mensaje. Muchas veces queremos servir a un Dios desde la orillita. No sé si estoy muy agresivo, pero a veces queremos servir a Dios desde la orilla. Y de lo que Dios te está hablando es que es tiempo que usted empiece a abogar más adentro, porque si quieres ver en tu vida lo que nunca viste, vas a tener que hacer lo que nunca hiciste. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta mañana, pero si quieres ver a Dios en tu vida de una manera especial, vas a tener que empezar a hacer cosas que quizás nunca pensaste que ibas a hacer. Yo no sé si hay 5 en esta mañana que pueden levantar su mano al cielo y decirle, Padre, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, porque plenamente estamos creyendo en ti. Jesús le dijo a aquellos hombres que estaban en aquella barca, sepárense de tierra, boguen mar adentro y vuelvan a echar sus redes para pescar. Pero dice la palabra que vino alguien marcado por una experiencia negativa. Y dice que cuando Jesús le envía este mensaje, dice que el apóstol Pedro dijo, Señor, toda la noche estuvimos pescando y nada hemos recibido. Lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús con aquella actitud era, Señor, toda la noche estuvimos pescando. ¿Y sabe de qué nos dimos cuenta? Que hay que dedicarse a hacer otra cosa. Toda la noche he estado orando por él y no cambia. Sencillo, él no tiene salvación. O la misericordia de Dios no es para con él. Pensamientos como ese son los que están deteniendo el mover de Dios en estos tiempos, quiero que usted entienda. Porque si estos pecadores que se encontraban en aquella mañana siendo marcados por una experiencia negativa, no hubieran alcanzado y haber caminado en esa visión que Jesús le estaba diciendo, lamentablemente no hubieran experimentado el milagro que experimentaron en su vida, que es lo que se conoce como la pesca milagrosa. ¿Quiere que te diga algo, hermano? Lo siento en el espíritu, pero el milagro de muchos de los que estamos aquí está escondido detrás de una mala experiencia. ¿Sabe? El propósito de Dios en tu vida está escondido detrás de una mala experiencia. Está escondido detrás que me tiré la primera y no sucedió nada. Está bajo que me tiré la segunda y nada sucedió. Y entonces nosotros por lo general nos hemos convertido en personas muy limitadas. Nosotros los hombres caminamos de esta manera y decimos, si voy a la primera no pasa nada, voy a la segunda. Si a la segunda no pasa nada, voy a la tercera y la tercera es la vencida. Pero eso no fue lo que Dios le enseñó a Elías en Primera de Reyes.
La palabra dice que Elías tuvo que orar por una lluvia que parece que no venía. ¿Cuántas veces en tu vida has estado orando y continúas orando por cosas que parecen que no han llegado? ¿Y cuántas veces el enemigo te ha salido al encuentro y te ha decidido ya eso no tiene solución? ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho no sigas clamando, que estás clamando por algo que no tiene solución? ¿Sabes cuántas personas me dijeron tú no tienes solución? ¿Sabes cuántas personas me dijeron tú no vas a cambiar nunca? Tú no vas a hacer nadie en la vida. Porque es que quien camina bajo una nube de negatividad le cuesta trabajo creer que hay un Dios de poder que hace todas las cosas nuevas. Las personas que no entienden la voluntad de Dios caminan bajo una nube de negatividad que como lamentablemente ellos no han logrado nada en su vida, les cuesta trabajo creer que tú lo logres también. Pero yo quiero que usted entienda que en este año, en medio de esta dificultad, hay una palabra de parte de Dios en ti que tiene su cumplimiento. Y si Dios te dijo que en este año tú recibirías lo que quizás alguien te robó en un momento, hermano, no son tiempos de caminar como camina la gente, sino como Atalaya, empezar a caminar con un mensaje diferente, con una visión diferente, con un enfoque diferente. Quiero que usted entienda que Dios te ha llamado a marcar la diferencia. Yo no sé si alguien lo sabe, pero Dios te ha llamado en esta mañana a que tú marcas una diferencia. Pastor, ¿y cómo empiezo? Siendo positivo. ¿Cómo yo puedo marcar la diferencia en estos tiempos? Sencillo, siendo positivo. ¿Usted ha escuchado el mensaje hoy en día? Esto está mal. ¿Sabe cuántas personas en estos tiempos se están descarriando del propósito de Dios por no entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas? Hombres de Dios, de testimonio, mujeres de Dios, dejando ministerios atrás para ir en busca de una vida mejor. Usted creerá que es mentira. Y usted dirá como que el pastor me trajo en esta mañana un mensaje que lo veo como que medio raro. Hay que aprender a ser positivo. Hay que aprender a dejar a un lado la incredulidad y aprender a creerle a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Hay que estar bien convencido que en medio del problema se llega con una respuesta positiva. Volviendo a Marcos 9:14, dice la palabra que este hombre le dijo a Jesús: mi hijo es gravemente endemoniado, parafraseando la palabra. Dice, tiene un espíritu que ha tentado contra su vida para matarle. Y me imagino que mientras aquel hombre conversaba con Jesús, le decía: yo he hecho de todo y nada he resuelto. Me llega el mensaje de la mujer del flujo de sangre, que dice la palabra que todo lo que había tenido lo había dado para resolver su problema, y no se resolvió el problema hasta que actuó en fe y tocó el borde del manto del maestro. Yo quiero que usted entienda algo. Yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. No hacemos nada si no aprendemos la Biblia de memoria y no caminamos en ella. Yo quiero que usted entienda que de nada hacemos aprendiendo los Filipenses 4:13 si a la hora de la verdad la fe de parte de Dios te falta en tu vida. No hacemos nada si conocemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, alguien se olvida que en el Salmo 46 hay una palabra de parte de Dios que dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza en tiempos de tribulaciones. Entonces, ¿qué pasa con tu lenguaje en estos tiempos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero aprovechar 5 minutos para preguntarte, ¿cuáles son tus palabras en estos tiempos? Bueno. Dios ha ministrado en esta casa de lo mejor. Amén. Eso no lo entiende la gente negativa. Alguien me dijo, fíjate si lo mejor está por aquí, que hasta la corriente está yendo. Esa es la realidad. Pero la verdad lo que dice, que lo mejor está por venir. Y que hay una vara de almendro sobre Cuba, que aunque parezca que está seca, en el tiempo de Dios ella va a florecer. Que en el tiempo de Dios ella va a florecer. Hay un año de retribución, hermano. De que todo lo que está sucediendo en estos tiempos es Dios preparando la plataforma. Amén. Señor, yo lo creo.
que las experiencias que usted está pasando ahora son las que te van a preparar para lo que viene en el futuro. Hay gente acá que se está preguntando, ¿qué pasa? Tranquilo. Que lo que está sucediendo en tu vida ahora es que Dios está preparando lo que va a pasar en el futuro. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda, hermano, lógicamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que alguien está más cerca de que el milagro de Dios se cumpla en su vida, es cuando más el diablo trabaja para hacer que parezca que está más lejos. Sí, Señor. Siempre que hay un propósito de parte de Dios en la vida de alguien, el enemigo siempre viene a recordarte cuál era tu pasado. ¿Te recuerdas quién eras? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a este muchacho de Marcos, el hombre le dijo a Jesús, ¿realmente puedes hacer algo por él? Y Jesús le envió una palabra positiva y le dijo, si puedes creer, todo es posible. Si puede creer, pastor, ¿qué va a pasar en mi matrimonio? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Si puede creer, todo es posible. Mira. Yo siento que como que en este día llegaron gente diciendo, deja ver si Dios me manda la respuesta, deja ver si Dios me confirma. Quizás hay muchos que están sentados en este banco y dicen, ¿le propongo matrimonio o no le propongo matrimonio? ¿Tomo la decisión o no tomo la decisión? Lo que Dios está diciendo en esta mañana es que si puede creer, todo es posible. Es que yo veo cómo están las cosas y me parece que esto va de mal en peor. Alguien me dijo, esto ni se rompe ni se arregla. No, tranquilo, hay un mensaje de parte de Dios para este lugar, y es que este país va a experimentar lo mejor de Dios en estos tiempos. Y lo que Dios está haciendo es preparándote, porque en ese entonces a ti te va a tocar hacer algo. En este entonces a ti te va a hacer algo. Mira que tanto le dile, el cielo está comprometido contigo. Dios está esperando que tú hagas algo. Dios te está hablando de atalaya. Dios te está hablando de estar apercibido la voz de la trompeta. Dios está diciendo, tú no estás en este lugar para que te conviertas en las habladurías que pasan por la calle. Usted está en este lugar para declarar vida sobre lo que está muerto. Usted está en este lugar para declarar vida sobre lo que está muerto, para que la vara que está seca en tu mano vuelva a reverdecer otra vez en el altar, y tú experimente que mucho más allá de una religión, que mucho más allá de una doctrina, hay un Cristo de poder que de la tumba se levantó y que dice la palabra que sigue siendo el camino, que sigue siendo la verdad y la vida, y que hay que llevarlo. Si usted le cree esa mañana, recibe, porque yo estoy firmante de que Dios está haciendo algo en esta casa. Si usted dijera, no quiero escuchar la predicación del pastor, Señor, háblame en 5 minutos, todo lo puede en Cristo que me falta. Amén. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12, lo que hace al apóstol Pablo ser positivo es saber en quién estaba creyendo. La pregunta es, ¿bajo qué sombra tú caminas? Yo voy a mandar unos 5 acá, el Salmo 91. ¿Sabes? Hay algo que a mí me impacta del apóstol Pablo. Y yo voy a la palabra segunda de Timoteo en el capítulo 1, en el verso 12. Y percibo que la palabra de Dios dice, Pablo cierra el mensaje que le envía a Timoteo en esta primera carta y le dice, por eso, asimismo, padezco. Ahí viene el mensaje, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en que yo he creído. El cual es poderoso. Ay, Dios mío. El cual es poderoso para cuidar mi depósito. Para que el día. Cuando yo vi aquel mensaje de Pablo, aquello me impactó. Aquello realmente impactó mi vida de una manera tremenda.
tremenda, hermano. Porque Pablo inicia diciendo, así mismo padezco. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que los problemas que tú tienes, también él lo tuvo también. Amén, gloria a Dios. Que no eres el único. Que hay un momento que usted siente que lo que te está pasando a ti no le pasa a nadie. Tranquilo, hermano. De nada vale quejarse. Siempre hay uno que está igual o peor que tú. Sí, Señor. Y Pablo está diciendo, así mismo padezco, pero no me avergüenzo. Amén. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, oye, desde que acepté a Cristo en mi corazón, mi vida no cambia? Oye, los problemas arremeten contra mi vida diariamente. Yo no sé qué está pasando en mi agenda, nada en mi vida se cumple. Y estoy caminando como un camino a ciegas. ¿Cuántos se sienten así? Amén. Que como que estamos caminando, es que caminamos por fe. Y el que camina por fe no camina con vista. Él sabe solamente que está enfrente de un mar rojo y ahí entonces le toca declarar una palabra de parte de Dios. Cuando voy a la palabra me enseña que el pueblo de Israel viene a Dios a través de Moisés. Usted sabe la historia. Viene Dios a través de Moisés y le dice, voy a sacar mi pueblo y lo voy a llevar a hacer fiesta en medio del desierto. Amén. Cuando yo vi esa parte, yo dije, fiesta en el desierto. Solo un esquizofrénico hace una fiesta en un desierto. Porque el desierto está lleno de escorpiones. En el desierto hay altas temperaturas de día, pero hay temperaturas muy bajas de noche. O sea, en otras palabras, que el desierto no es lugar acondicionado para hacer una firma, el poder y la autoridad. Para que en medio de tu caos, yo te dé una mejor temporada en el medio de tu dificultad. Lo que Dios está diciendo es que en medio de tu desierto, en medio de tu problema, yo voy a provocarte que tú entiendas de que el gozo en el Señor es quien es nuestra fuerza. Por eso entiendo por qué el salmista decía, en la presencia de Dios es donde hay plenitud de gozo. ¿Te ha faltado el gozo en estos tiempos? No. Creo que es una mañana para decir que entra la presencia. Hay que buscar más a Dios. Y dejar de estar escuchando al diablo. No es que lo que Dios quiere hacer en tu vida no tenga su cumplimiento. El problema es que lo que hace falta es saber en quién tú estás creyendo. Amén. ¿A quién le estás creyendo? Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que no entiende la gente? Que lo que estamos pasando en estos momentos no es una cosa de hombre. Y tranquilo, que a los Estados Unidos también le va a llegar su Ah, bueno, digo, ¿sabes? Algunos dicen, vámonos. Otros más espirituales dicen, Dios me sacó. Pero que tremendo, que Dios que lo único que saca es para Estados Unidos, ¿verdad? Ah, sí. Que Dios que no manda a nadie a Haití, que Dios que no manda a nadie a Guantánamo, que Dios que no manda a nadie Y lo que no sabe es que de lo que está huyendo acá, allá también lo va a alcanzar. Ah, bueno. Porque la intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte en el área débil en la que tú estás combatiendo. Amén. Creo que en una ocasión dije eso en este lugar. Si le pregunto a alguien en esta mañana, dime dónde es el área donde más atacado está siendo, yo te voy a revelar en esta mañana qué es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Dios va a fortalecer tu área débil. Pastor, ¿y cómo yo lo sé? Dime dónde está siendo atacado. Mi matrimonio no sale de una, porque esa es tu labor. La mente me saca del paso, porque ese es tu área débil. En mi vida todo está bien hasta que veo a mi hijo entrar por la puerta, porque ese es tu lado débil. En mi vida todo está bien hasta que veo a mi hija entrar por la puerta, porque ese es tu lado débil. Y Dios te está probando en tu lado débil, hermano. Dios lo que está esperando es formando un carácter en tu vida. Porque qué fácil. Ayer ministrábamos eso, tuvimos una vigilia el viernes, poderosísima. Les invito a todos a que se suman en la ola. Amén. Hay que prepararse en estos tiempos. Y hablábamos algo, decíamos, wow, qué poderoso servir a Dios cuando hay evidencias que nos promueven a hacerlo. Qué fácil es alabar a Dios, hermanos, es congregarnos en un local muy bien preparado. Donde hay plantas, donde hay condiciones, hermanos, que bueno es alabar a Dios ahí. Pero ¿sabes por qué Dios está probando tu fe? Porque te está llevando a lugares que no son propicios, pero para que tú aprendas a empezar a caminar por la palabra de Dios.
y no por lo que estás viendo en el momento. Por eso tú que me escuchas, yo quiero decirte esto de parte de Dios. Los problemas que Dios está permitiendo en tu vida no te van a matar. Te di una buena noticia. Amén. No te van a matar. Dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el problema que tienes no te va a matar. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Qué bueno que mi desierto no me va a matar. Las circunstancias no me van a matar. Ahora, pastor, ¿cuál es la mala? Que el proceso Dios no te lo va a quitar. ¿Cómo es? Tengo a la suegra en mi casa, dice el Señor, que no se va a ir. Pastor, no me diga eso, que voy a buscar una palabra de cambio. Ahí viene el mensaje de parte de Dios. Dios está esperando que te conviertas en alguien positivo. Jesús termina su trayectoria. ¿Sabe? Los discípulos para salir al ministerio tuvieron que convertirse en alguien positivo. Mientras ellos caminaban con Jesús, era Jesús quien tocaba el piano, era Jesús quien cantaba, era Jesús quien evangelizaba, era Jesús quien predicaba, era Jesús quien sanaba, era Jesús quien limpiaba la iglesia, era Jesús quien visitaba a la gente, era Jesús quien oraba por los enfermos. Todo lo hacía Jesús. Y cuando llegó el momento que sus discípulos tuvieron que poner en práctica todo lo que habían aprendido, Jesús tuvo que mandar un mensaje contundente, porque a veces la gente cree que la palabra contundente no sale de la boca de Dios. Y Dios tuvo que decir: generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que caminar con ustedes? Yo quiero que usted entienda que Dios te está preparando en estos tiempos. Pero la palabra es: ¿cuándo vas a poner por obra todo lo que Dios te ha dicho? Yo sé que esa muchacha, ella se casa conmigo, pero si no vas y le hablas. Es que hay gente que está esperando que Dios venga a hacer lo que ellos tienen que hacer. Hermano, Dios te ha puesto las armas que tú necesitas en tu mano. Tienes la palabra de Dios, tienes el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que me falta? Caminar en pos de la palabra de Dios. En estos tiempos hay gente que conoce mucho de Biblia, pero en el momento de la dificultad entonces empieza a escuchar la voz de la gente extranjera. Y Dios está diciendo: ¿hasta cuándo? Vas a entender de que tú estás en el lugar donde estás para marcar una diferencia. Yo quiero que usted entienda que estás en el lugar donde estás para marcar una diferencia. En un momento de ira, ¿sabe cuántas veces nuestras palabras se han desenfrenado? ¿A cuántas personas hemos maldecido con palabras dolientes? En un momento de ira, mi hermano, a cualquiera se le zafa un tornillo. Sí, Señor. Hoy yo vengo a inculcarte en esta mañana que entiendas que Dios te ha puesto en esta casa, porque hay algo en ti que la gente necesita. ¿Y qué es eso? La fe que hay en ti, que camina según la positividad que hay en tu corazón. ¿Cuántos han dicho: yo tengo fe? Pero en el momento de la necesidad, en el momento de la dificultad, ¿dónde está la fe? Los discípulos de Jesús, para salir al ministerio, tuvieron que aprender muchas cosas. Y entre las cosas que aprendieron, tuvieron que aprender a ser personas positivas. Una ocasión dice la palabra que hubo un hombre que vino con un hijo endemoniado. Y el hombre tuvo que ir a donde Jesús y decirle: vengo para que tú reprendas al espíritu inmundo, porque estos dos apóstoles no han podido. Y Jesús le dijo: incrédulo. ¿Sabe cuál es el enemigo de la gente positiva? La incredulidad. Esa fe que rompe los cielos, esa certeza profunda de saber que aunque no pueda ver, yo sé que Dios está haciendo algo. Hubo solamente bíblicamente un lugar donde Jesús no pudo hacer milagros. ¿Y sabe dónde fue? En Nazaret, en su lugar de origen. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la gente no creyó. ¿Sabe? No solamente el diablo detiene el propósito, no solamente las circunstancias detienen el propósito.
no solamente la gente te tiene el propósito, sino que tus palabras también te tienen el propósito de Dios, de parte de Dios. Muchas veces nosotros nos convertimos en nuestros propios enemigos. Y ahora entiendo por qué Pablo le decía a Timoteo: cuídate, pero de ti mismo. Porque el cumplimiento de Dios en tu vida se va a realizar siempre y cuando usted camine en la visión. Fíjate, dice la palabra que Jesús caminó por el espacio de unos 33 años. 30 años de silencio, 3 años de ministerio. Y en esos 3 años Jesús se mantuvo enseñándole a sus discípulos, predicándole la palabra, dándole autoridad, los comisionó, le dio autoridad para que en su nombre echaran fuera demonios. Pero cuando llegó la hora que ellos vieron a Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra que muchos de ellos creyeron que ahí había quedado el propósito. Y dice la palabra que ellos volvieron a hacer lo que estaban haciendo antes. Cuando vieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, en la cruz del Calvario, seguro alguien dijo: ¿y ahora qué hacemos ahora? La palabra dice que ellos se dispersaron. El que era pescador volvió a pescar. El que hacía cuál gestión volvió a hacerla. O sea que ellos se distorsionaron de la visión. Y tuvo que el mismo Jesús, antes de ascender al cielo, tener que aparecerle a 2 o 3 y decirle: ¿qué fue lo que yo le dije que ustedes tenían que hacer? ¿Te diste cuenta de eso? Yo me imagino que hubieron muchos que tuvieron en duda la palabra de Jesús en ese momento. Quizás muchos de ellos dijeron: pero ya quedó todo acá, ¿y ahora qué hago? Yo que dejé de pescar, porque hubieron muchos que eran pescadores, a quienes Jesús le dijo: los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Hubieron muchos, ejemplo como Mateo, que Jesús le dijo: ven y sígueme. Y Mateo era un cobrador de impuestos, dejó a un lado la mesa, dejó a un lado su trabajo y empezó a seguir a Jesús. Yo quiero que usted entienda que para caminar al son de Jesús, hermano, hay que tener fe. Porque curiosamente la palabra denota de que Dios obra por caminos misteriosos. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque lo primero que le sucedió en su vida fue que tuvo que salir en busca de una tierra a la cual ni siquiera Dios le dijo a dónde iba. Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y sígueme. Dios pudo haberle dicho a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, ven conmigo, te voy a llevar a tal lugar, allí te voy a usar en esto, voy a hacer de ti una nación grande. Pero Dios permitió primero que la fe de Abraham fuera probada y que el lenguaje de Abraham también cambiara. Y cosas como estas tuvieron que experimentar los discípulos. ¿Sabes? Voy terminando con esto. Quiero enseñarte algo de parte de Dios. Hay ocasiones donde Jesús tiene que reprender a la gente negativa, y eso lo vemos en el ejemplo de Tomás. Jesús le dijo a Tomás: Tomás, sé creyente y no incrédulo. Ahora, escucha esto, quiero ministrarte algo. Quise dejar el mejor vino para los últimos. Hay dos espíritus que atacan a la gente positiva. Diga conmigo: 2 espíritus. No 3, no 4, ni 5, son 2. Que atacan a la gente de propósito. Que atacan a la gente en la que Dios tiene planes. Que atacan a la gente que tiene fe para creer mucho más allá de lo que está viendo. 2 espíritus. Y el primer espíritu se llama medroso. ¿Alguien ha escuchado hablar de medroso? Y el segundo se llama pusilánime. Esto estalló en mi mente. Yo quiero que todos vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 20, verso 8. Deuteronomio capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 8.
medroso y pusilánime. Vaya y vuelva a su casa y no aponte el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué pasa? Según cuenta Deuteronomio, era una hora de salir a la guerra. Pero parece que en el momento Dios le reveló a alguien que de los tantos que había 2 o 3 que tenían espíritu de medroso y de pusilánime. Y antes de salir a la batalla tuvieron que pararse y decir: ¿hay algún hombre acá medroso o pusilánime? ¿Sabe? Yo leía esto al principio y no entendía nada. Y pasaba el capítulo 21 y venía Dios y me decía: vuelve al capítulo 20 en el verso 8. Y leía, no entendía nada y volvía a pasar el capítulo y Dios me decía: vuelve al capítulo 20 en el verso 8. Y yo no entendía nada y sabía y decía: ¿cuál es el mensaje de parte de Dios? Volvía al capítulo 21. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que hay un momento que Dios quiere hablar a través del mensaje, usted ve el mensaje, lo mira al revés y no entiende qué es lo que Dios le dice. Pero luego viene Dios y te dice: vuelve al capítulo 20 del verso 8. Y entendí que ahí se activó el espíritu. Y ahí Dios empezó a ministrar en mi espíritu. Y me dijo: la razón por la que muchas veces en la vida de muchas personas no hay un cumplimiento de parte de Dios es que estos 2 espíritus lo vituperan. Y Dios me habló de medroso, el espíritu medroso y el espíritu pusilánime. ¿Y sabe qué hace el espíritu medroso? Lo primero que hace el espíritu medroso es que inculca miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Amén. Amén. Ay, ay, ay. Es muy difícil, hermano, que podamos avanzar en un propósito de parte de Dios si sentimos que tenemos miedo. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Nos dice: hay un propósito. ¿Sabe qué hace el espíritu del medroso? Te va a ir mal. Y ahí entonces empieza el pánico. Por eso la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que el miedo no viene de Dios, pastor. Pues yo he sentido miedo varias veces. Hay que reprender el diablo, hermano, porque la palabra de Dios dice que solamente los valientes son los que arrebatan las cosas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabe qué hace el espíritu del medroso? No te tires. No te tires, que es una trampa. Y estás a punto de alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero empieza el pánico, empieza el miedo. Las personas medrosas no salen a la calle porque tienen miedo que lo choque un carro. No se montan en un avión porque tienen miedo que se caiga. No enamoran a la muchacha porque tienen miedo que le digan que no. Y vive en ese ambiente, hermano, y el miedo lo domina. Y aunque usted crea que no, es un espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta que tengo miedo. A veces Dios tiene que permitir momentos difíciles como ese. Hay momentos en nuestra vida que Dios tiene que permitir que nuestra fe se active y tiene que enfrentarnos a una dificultad. Porque alguien empieza a adorar y se da cuenta lo importante que son sus pies hasta que una vaca le cae atrás. El espíritu del medroso es lo que ha estado atacando la vida de muchas personas en estos tiempos. Yo digo esto por experiencia porque a mí me cayó una vaca atrás. Y de ese día me dijeron: primo, a punto de atletismo, que tú pobre, que eres un fenómeno. Medroso es la persona que siempre tiene miedo. Hay gente, mire esto, es espiritual, usted ríase pero aprende. Hay gente que actualmente dentro del pueblo de Dios tiene miedo de dormir con la luz apagada. Sí. ¿Aló? Sí, como no oigo. ¿Alguien acá conmigo? Sí, señor. A veces han estado buscando de parte de Dios y han dicho: hoy voy a orar media hora más. Y a la media hora se manifiesta algo. Se va la corriente, salir de su casa, empiezan a sentir que le tocaron los pies y cerraron la vigilia ese mismo día. Ayer el chico había 2 o 3 valentones. Hermano, yo no sé qué es lo que pasaba en aquella casa. Todavía hoy yo y mi esposa nos estamos preguntando qué sucedió. Yo me propuse en mi corazón decir: yo voy a permitir que todo el que quiera tener un encuentro con Dios vaya a la iglesia, pero después que venga acá a mi casa.
a suceder cosas raras, hermano. Dios sabe que hablo por el Espíritu. No tengo tiempo para jugar con la mentalidad de nadie. Dios sabe que hablo por el Espíritu. Gloria a Dios. En la casa usted empezaba la vigilia a las 12 de la noche. Y de 12 a 1 todo estaba bien, pero ya cuando el reloj marcaba 1:59 ya la atmósfera cambiaba. Había un espíritu en mi casa que llegaba a las 2 de la madrugada. ¿Alguien está preparado para que le hablen un poco de misterio? Yo no sé, yo puedo salir aquí con miedo. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios dice: para que el enemigo no gane ventaja alguna, no ignore sus maquinaciones. Y esto es un mundo espiritual. Hay gente que dice: yo no me meto más allá porque no quiero que el diablo se meta conmigo. Yo estoy ni con Dios ni con el diablo, yo estoy tranquilo. No. A las 2 de la madrugada, en la casa se presentaba un espíritu raro. Usted sentía que la atmósfera cambiaba, hermano, y yo empezaba a sentir que me estaban mirando. Y voy a ser sincero. El primer combate lo tuve con el espíritu de medroso. Porque cuando se manifestó aquel espíritu, me levanté en el banco, aparté la cortina y le dije a mi esposa: levántate, que esto es problema. Curiosamente, cuando las cosas son del espíritu, mi esposa también me estaba diciendo: no, si yo estoy despierto. Le dije: no, ven. No, pero aquí no, y aquí no. Pasa la cortina. Amén. Hermano, y cuando mi esposa pasaba la cortina, había algo raro. Y en momentos, usted creerá que no, pero en momentos que estábamos un poco medio que encontrados, por algo el apóstol Pedro dice en el capítulo 3, en el verso 7: hombres, consideren y valoren a su esposa como va a ser frágil que son. Curioso, dice la palabra, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Gloria a Dios. Ella está en su mundo, está en su acá, tranquilo, que yo voy a orar aquí solo. No digo yo te voy a manifestar un espíritu y vas a tener que ir a buscarla. Amén. Para que lo saque contigo. Aquí hay gente que no sabe cómo Dios está trabajando. Sí, Señor. Por algo la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Amén. Hermano, no es pecado que usted se moleste. No. Mi esposa sabe que yo me pongo guapo. Y cuando el guajiro se acompleja, vende la vaca y le gana la leche. Pero le voy a decir algo. Hay algo que usted no sabe. Ella es peor. Dios, mira, fíjate, no. Mira esto. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Amén. Mi esposa siempre me está empujando a algo que yo no quiero hacer. En aquel tiempo todavía no éramos novios, ni siquiera ella sabía que de Génesis a Apocalipsis había un personaje que era yo. Y un día, escucha esto, en el chico, yo no sé si diga esto, yo lo voy a decir. Entre Guajay y el Chico, usted sabe que entre Guajay y el Chico vivía yo, a 1,5 kilómetros del Chico. Hay un joven que dice: yo para ver a mi novia tengo que caminar lejos. Y yo lo miraba mientras hablaba con él y decía: tranquilo, que está caminando por la misma senda donde yo caminé. Pero curiosamente en una ocasión yo atendí una célula. Estaba ahí mismo donde yo vivía, pero me invitan a predicar a un lugar peligroso que queda entre Guajay. Aquí ninguno debe saber dónde es ese lugar, porque eso viene intrincadito. Eso está en Guajay. Cuando usted llega a Guajay, estoy hablando de la parte de atrás de la terminal 3. Quizás José sabe por allá. Hay un lugar que se llama Murgas. ¿Qué estabas haciendo por ahí? Después hablamos. Murgas. Pero me invitan a predicar un lugar que estaba entre Guajay
murga. No me pregunte cuál es el nombre. Blumen caliente. Ojo con esto. Ojo con esto, que esto lo dije una vez. Estaba de novio en casa de mi suegro y cuando dije el nombre, algunos dijeron, me parece que no vas a clasificar porque te veo como con un lenguaje todavía. Se llama así. O tiene un nombre original y nadie sabe cuál es. Pero todo el mundo lo conoce. Caliente. No me pregunten porque hay un ministerio de las damas ahí que no quiero hablar de eso. Y me invitan a predicar, hermano, en un lugar de eso. A una vigilia. Y ya se fue la planta. Me invitan a predicar a esa vigilia. Pero que ese mismo día se había ponchado la bicicleta en la que yo iba a la vigilia. Y llego a una ponchera y resulta ser que el que me estaba cogiendo el poncho a la bicicleta me estafó 100 pesos. Me estafó 100 pesos. En aquel tiempo 100 pesos eran 100 pesos. Y yo en el espíritu miré al hombre con deseo de ponerle las manos. De decirle, recibe en el nombre de Jesús, pero dije, no déjame dejar los 100 pesos porque si lo hizo por algo fue. Amén. Me voy para mi casa dolido porque eran 100 pesos. Digo, está bien. Llega la vigilia en el lugar. Me dice el líder que me invita, coja su Biblia, coja su guitarra y vamos. Hay un carretón de caballo esperando de afuera. Y vamos para allá. Y cuando llegamos, se metió Dios en el medio del culto. Como mi guitarrista, usted sabe. Y empezamos a alabar. Cuando llega la hora de la predicación, ¿quién estaba sentado en el primer banco? Cuando el hombre me vio, dijo, no puede ser. Y le fui arriba y le dije, tranquilo. Que la gracia y el favor de Dios sea contigo. Si llega a ser la pastora. Seguimos orando. Yo pude percibir el miedo escénico de ese hombre. Yo quiero que usted entienda que el miedo muchas veces se le sale por los ojos a alguien. Sí, sí. Ahora entiendo que lo que le sucedía a Jonás en el capítulo 1, cuando Dios le dijo, vete a Nínive y predica la palabra, y Jonás cogió para atarse. Lo que Jonás sintió fue miedo. Miedo. Porque la gente de Nínive era más malo Que los de Blumen caliente. Ah, bueno. Hay cosas en tu vida que no las has alcanzado, ¿sabes por qué? Porque tienes miedo. Amén. Cuando yo tuve la oportunidad de lanzar este mensaje, lo lanzamos en la primera célula que estábamos levantando. Y cuando terminé el mensaje, mi esposa me dijo, qué bueno que Dios te reveló cuál es el espíritu que te acecha. Porque en aquel tiempo yo estaba en un combate, si salía al ministerio o no salía. Y había una guerra entre si salía al ministerio y no salía. Y tengo que ser sincero. Lo que tenía era que tenía miedo de lo que podía pasar, porque sabía que tenían que sacarme de mi lugar de origen a una tierra que yo no sabía dónde era. Eso muchas veces detiene lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano. Amén. Tengo miedo, pastor, meterme en guerra espiritual porque no sé lo que pueda pasar. Reprenda el medroso. Hay gente acá que se va a dar cuenta que cuando reprenda el espíritu de miedo en su vida, van a empezar a cansar muchas cosas. Porque el miedo muchas veces es el gigante que tú mismo tienes que enfrentar. Y pusilánime es un espíritu que lo que le inculca a la persona es que no tenga el valor para enfrentarse a las dificultades o para defender su propósito. Son dos espíritus que inculcan miedo. Otro, el primero, lo que es el medroso, inculca un miedo tremendo, miedo a todo. Y entonces el pusilánime es miedo a enfrentarse a la realidad.
Hay personas que tienen miedo de instalar una conversación Sí, Señor. y que tengan que enfrentar a alguien. No estoy hablando de una discusión, no estoy hablando de un problema. Pero hay personas acá que saben lo que Dios le ha dicho, pero tienen miedo de ir a buscar o caminar bajo el cumplimiento de lo que Dios le ha dicho. Yo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué aprendí en eso? Que antes del capítulo 13 viene el capítulo 12 y dice la palabra: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Esta parte la escribí yo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero a pesar de todo eso, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Ponte en pie esta mañana. ¿Sabes? Ni siquiera sé por lo que estás pasando. No tengo idea